La pantalla del teléfono le devolvía una cifra que no quería creer. Megan apretó los labios, dejó que el pulgar tembloroso recorriera una y otra vez el balance hasta que los números dejaron de moverse en su cabeza como peces. $64.48. El eco de esa cifra llenó la cocina minúscula, la cafetera apagada, la bolsa de pan en la mesa, el par de zapatos con la suela remendada junto a la puerta. Respiró hondo. Ruth le había dicho una vez: siempre guarda aunque sea una moneda, Meg. Ruth, con su delantal manchado de harina y esa risa que parecía capaz de reparar cualquier plan mal hecho, le había enseñado a doblar los billetes con la misma delicadeza con que se arreglan los bordes de un sobre. Megan cerró los ojos y marcó el número de la línea de atención al cliente del banco, más por necesidad que por esperanza. Si te gusta la historia, quédate hasta el final, suscríbete y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos lees. Hay mucho por delante y quiero saber si te ha pasado algo parecido. El menú automático le pidió identidad, número y más números. La voz grabada era impersonal, eficiente. Megan leyó la información como si recitara una partitura: nombre, número de cuenta, fecha de nacimiento. Cuando le dijeron que tendría que esperar en la línea, dejó el teléfono junto al pecho y exhaló. La cocina olía a aceite viejo y café que no llegó a hervir, y en la ventana la ciudad parecía una maqueta de luces sucias. Su mano rozó una pequeña alcancía de cerámica, la misma que Ruth le había regalado cuando cumplió 18. Dentro, un montoncito de monedas que sumaban su pequeña seguridad. No era mucho, pero era suyo. Alguien recogió la llamada. No era la voz mecánica, sino una de mano a mano. «Hola, soy Daniel en servicio al cliente. ¿En qué puedo ayudarte hoy?» La voz era lisa, con el timbre bajo de quien ha aprendido a gobernar conversaciones y calma. Megan le explicó, conteniendo la vergüenza hasta que pudo. «Revisé mi cuenta y me aparece un cargo desconocido. No sé qué pasó». Habló en frases cortas, como si la respiración no tuviera permiso para estirarse. Explicó su trabajo, el diner donde llevaba 5 años sirviendo, las propinas que variaban con las estaciones, la cuidadosa matemática de sus mañanas, retirar lo necesario, guardar lo posible. Mientras esperaba, sin darse cuenta, empezó a tararear. Era un vicio, una costumbre que le venía de los días en que limpiaba mesas con música en la radio. Tararear la calmaba, afinaba sus manos. Lo hizo bajo la respiración, una melodía que Ruth le había enseñado. Línea simple, nota larga en el soplo del pecho. Muy pronto, el silencio telefónico se llenó de esa voz pequeña que no buscaba aplausos. Al otro lado de la línea, Daniel se enderezó en su silla. No era habitual que un cliente comenzara a cantar en espera, y menos con aquella naturalidad que destilaba algo honesto y sin pretensiones. Daniel había pasado la tarde en reuniones de juntas, escuchando cifras y estrategias, y la voz que entró por el auricular le dio la impresión de que escuchaba algo que no entendía del todo. Una melodía clara y directa, como quien ha aprendido a sostener lo que importa con simplicidad. Le pidió disculpas a la grabación, la colocó en espera y por un impulso que él mismo no supo etiquetar del todo, dejó la llamada abierta. Cuando la canción terminó, Megan aclaró la garganta. «Perdón, no, es que me relaja». Daniel respondió con un tono que intentaba ser aséptico. «No se preocupe, ¿me da su número de cuenta para verificar?» Ella lo dio. Él tipió, cruzó datos, vio transacciones. Había una anotación marcada como «Depósito promocional, piloto comunitario», con una nota corta: «Aplicación temporal, verificación requerida». El monto no era alto, pero para ella significaba 2 noches más con café caliente y quizá una entrada de cine el domingo. Lo que lo dejó pensativo fue otra cosa. La rúbrica digital de la orden llevaba las iniciales del despacho ejecutivo. Daniel frunció el ceño, revisó el hilo de correos. Alguien en marketing había lanzado una prueba de distribución de pequeños créditos a zonas específicas para estimular uso de productos. Había sido una decisión discutida en una reunión, sí, pero la forma en que se ejecutó parecía improvisada. ¿Fue error?, preguntó Megan, con la voz fina. «No quiero quedarme con algo que no me corresponda». Daniel inhaló, sorprendido por la honestidad.
Tenía delante una cliente de tono humilde que prefería preguntar antes que gastar. Si fue un depósito erróneo se corregirá, pero quiero que sepa que verificaremos, no haga movimientos, hasta que confirmemos. Aún así, cuando colgó, a Daniel le quedaron dos impresiones contrarias, la transparencia de ella y ese tarareo que lo había atravesado como una nota clara. Pensó en la ciudad, en su propio círculo de ejecutivos que hablaban de impacto y clientes objetivo sin oír nunca voces como la de Megan. Esa noche, Megan se quedó despierta calculando. Contó en voz baja, luz, alquiler, comida, sumó y restó hasta que la cabeza le dolió. Al día siguiente, volvió al diner como cada mañana, con su delantal deshilachado y la libreta de pedidos abierta en la mano. Los clientes de siempre la saludaron, la señora con la bufanda pidió lo de siempre. Barry bromeó sobre el café malvado de la madrugada. Barry era un tipo bajo, con ojos que parecían haber dormido poco, pero que siempre sonreían. Trabajaba en la estación y hacía negocios pequeños los fines de semana. Para Megan, era un confidente sin querer serlo. Ruth, por su parte, ya no estaba, pero la cocina llevaba sus huellas, una etiqueta pegada en el interior del armario, un tarro de especias que ella había dejado. En una pausa entre mesas, la asistente de turno le pasó el teléfono. «Es para ti», dijo. Megan lo miró. La pantalla mostraba el nombre del banco. Recordó la promesa de no tocar el dinero hasta tener confirmación. Aún así contestó. Al otro lado, la voz de Daniel fue rápida y sin protocolo. «Soy Daniel, del banco. Quería agradecerle por su honestidad. Su cuenta colará igual. No haremos correcciones que la perjudiquen. Y, por cierto, ¿su voz canta profesionalmente?» Megan soltó una risa dislocada, el tipo de risa que guarda sorpresa y timidez. «No», respondió. «Canto en el bus a veces, en fiestas, no sé. Soy la mesera de un diner». Él insistió. «¿Dónde trabajas? Me gustaría pasar, si no es indiscreción». Esa oferta, sencilla, la hizo ruborizar. Aceptó con la misma naturalidad con que aceptaba pedir más azúcar para una sopa. La idea de que un ejecutivo con traje y corbata se sentara a su mesa le resultaba extraña y delicada. Daniel pidió que nadie supiera su identidad, prefería entrar como cliente regular. Llegó una tarde con la chaqueta en la mano, pelo ligeramente despeinado, ojos que no parecían saber bien cómo comportarse en un mostrador donde las calorías se servían con generosidad. Se sentó, pidió lo más barato y escuchó. Megan le trajo la taza con la mano firme, notó un aroma a tierra mojada de la chaqueta de él y una fragancia tenue, y cuando él le sonrió con agradecimiento, todo en ella aflojaba un poco. No fue un amor de película, fueron conversaciones entre platos y pedidos, la manera en que él se animaba a preguntar por la rutina y ella contestaba con una mezcla de ironía y pulso firme. Él tuvo que explicar, con cuidado, por qué se había visto la rúbrica de su despacho en aquel depósito. Habló de pilotos, de equipos que proponían iniciativas sin medir riesgos, de palabras que suenan bien en una sala de juntas, pero que en la práctica golpean a quien menos puede pagar. Megan escuchó, la mandíbula apretada. La idea de convertirse en un número para un plan de marketing le enojaba. Si alguien decide regalar a mi barrio una prueba sin avisar, sin consentimiento, ¿qué me hace pensar que no es una trampa?, preguntó una tarde mientras fregaba una taza. Daniel asintió, habló de protocolos, de arrepentimiento inmediato y de su promesa de revisar procesos. Con el tiempo, la cercanía se fue afianzando en pequeños gestos. Él aprendió su pedido habitual. Ella tocó una canción en la vieja radio del diner para cederle el ambiente a una tarde triste. Él llevó una taza nueva para el mostrador. Ella aceptó que le enseñara a leer estados de cuenta sin miedo. Pero bajo esa suavidad latía un problema de equilibrio. Daniel vivía en un mundo que pagaba por acceso y que sin proponérselo podía organizar experimentos sobre personas como Megan. Cuando las primeras noticias empezaron a aparecer en redes y foros, un informe filtrado sobre campañas piloto en zonas marginales, la calma del pequeño mundo del diner se rompió. Marcus Thornton fue el nombre que apareció en los hilos primero como rumor y luego con más veneno. Marcus era un antiguo socio del banco, alguien que había salido mal de la compañía tras una pelea por control y que se movía como un sabueso para descubrir fallos. Él filtró un memo. Proyecto alcance comunitario, autorizaciones enumeradas, con un listado de cuentas objetivo y un plan de medición de reacciones.
La filtración llegó acompañada de comentarios afilados. Usan a la gente como conejillos. Los medios ardieron. Personas en su vecindario comenzaron a comentar en voz alta que habían tenido depósitos extraños. Meghan vio el nombre de su barrio, su pecho se apretó. Cuando la historia pegó fuerte, alguien dejó un comentario con una captura de pantalla en el perfil del diner que mencionaba a Meghan. Un día, al cerrar, encontró un mensaje en la puerta con tinta seca. Cuidado con lo que aceptas. No era una amenaza explícita, pero lo era en su intención. Empezó a sentir que cada paso era observado. Encontró un coche que daba vueltas frente al establecimiento y, una tarde, un hombre que se apoyó en la esquina para verla salir. Tenía un sentido que algo había cambiado. Lo que comenzó con un depósito y una llamada se convertiría en una prueba más grande. Meghan no se dejó paralizar. Fue a la policía y puso una denuncia por acoso. Guardó capturas, anotó matrículas, habló con Barry y con la encargada del diner que la apoyó para cambiar sus turnos si hacía falta. Daniel, al enterarse, se presentó en el diner con un documento en mano. Un correo interno donde él mismo había pedido la pausa del piloto la noche anterior a que se ejecutara. La cadena de correos tenía marcas de tiempo, firmas digitales y la confirmación de reversión. Marcus, por su parte, había alterado parte del hilo para que pareciera que la iniciativa seguía adelante. Daniel mostró la original, con sellos y las notas de auditoría que probaban la cancelación. Sin embargo, la imagen pública ya estaba contaminada. Los periodistas querían un culpable y Marcus no se detenía. Un reportaje insinuó que la campaña, aunque cancelada, había usado datos sin consentimiento. Las personas en el barrio se sintieron usadas. Para Meghan, la herida fue personal, no por el dinero, sino porque su integridad había quedado en duda. La gente que había conocido su historia empezó a mirarla como alguien que había aceptado un regalo sin preguntar. Ella recordó a Ruth: la dignidad se mezcla con la decisión de quién eres cuando nadie mira. Meghan sabía que su vida no se reducía a una captura de pantalla, pero también que las palabras pesaban. Daniel ofreció una solución: transparencia total. Publicó las cadenas de correos, permitió auditoría externa y, lo más importante para Meghan, habló en público, desde la humildad. Fue un gesto que no borraba el error, pero plantaba el terreno para la responsabilidad. Marcus no se detuvo, amplificó cada fallida para convertir la historia en un escándalo que pudiese hundir la reputación del banco y la del mismo Daniel. Había algo de venganza en él, un rencor que ya había costado a muchos más que a su antiguo socio. La tensión escaló cuando llegaron correos intimidatorios a Meghan y su casilla fue bombardeada por extraños que reclamaban ser víctimas con derecho a su historia. No todos entendían que ella no quería ni buscaba protagonismo. Lo único que quería era vivir en paz y pagar su alquiler sin que alguien usara su nombre para ganar lectores. Fue entonces cuando entendió que debía tomar acción inteligente, reunir evidencia, guardar las comunicaciones originales, pedir asesoría legal. No sería una heroína espectacular que vencía a villanos con golpes, sería una mujer meticulosa que armaba un expediente que demostrara la verdad. Daniel se convirtió en un aliado concreto. No solo habló públicamente, preparó cartas oficiales, solicitó una investigación interna independiente y se sentó con los representantes comunitarios para explicar qué había pasado y cómo su empresa repararía el daño. Proponía, no como regalo, sino como iniciativa educativa, workshops gratuitos sobre finanzas personales, transparencia sobre campañas y la creación de un comité de ética que incluyera a vecinos. Para Meghan aquello era importante. No quería limosnas, quería que lo que había ocurrido no se repitiera con nadie más. Marcus, al verse acorralado por la transparencia, pasó a otra fase, la intimidación directa. El coche que daba vueltas empezó a quedarse estacionado por más tiempo. Un día, cuando Meghan cerró, un hombre dejó un sobre en el parabrisas con fotos impresas de ella en la puerta del banco, supuestamente tomas de días pasados. No había palabras en el sobre, solo imágenes. Esa noche, Meghan no durmió. Barry fue quien la acompañó a poner una denuncia más formal. La policía recogió las pruebas, tomó nota de las placas y ofreció medidas cautelares. Meghan agrandó su archivo, capturas de pantalla, registros de llamadas, fotos del coche. Su vida, hasta entonces ordenada por la disciplina del ahorro y los horarios, se volvió una logística de seguridad. Cambiar contraseñas, no publicar rutas, pedir que las entregas en su nombre no salieran a la calle.
En medio de la presión apareció la carta. Daniel la escribió con mano temblorosa y sin protocolo corporativo. No era una nota fría de relaciones públicas, sino un texto personal donde asumía responsabilidad por la confusión, mostraba las evidencias y pedía perdón por la angustia ocasionada. Adjunto, había un archivo con las auditorías que mostraban que su intención original fue detener la iniciativa. Las firmas y las fechas coincidían con los primeros pasos para frenar el piloto. También envió una propuesta para financiar 2 becas en un conservatorio local, una iniciativa propuesta por Megan en una conversación tardía sobre su amor por la música y cómo Ruth le decía que el aprendizaje era la mejor inversión. Megan recibió la carta en una tarde donde llovía fino y la ciudad olía a asfalto caliente. Leyó en el pequeño cuarto de su apartamento, con la alcancía abierta sobre la mesa, las monedas brillando como promesas. Se sentó y dejó que la música que llevaba dentro le dijera qué hacer. No fue una decisión romántica hacia Daniel, fue una explicación y un proceso. Verificar, conversar, delimitar condiciones. Aceptó reunirse con él de nuevo, pero con límites claros y con el objetivo puesto en la verdad y en las medidas prácticas que podían ayudar a otros. Daniel la escuchó y puso su nombre en las propuestas de cambios internos. No se trataba de un anhelo de redención melodramático, sino de quien entiende que su trabajo afecta vidas y que la responsabilidad no se resuelve con palabras. La relación entre ambos cambió. Dejó de ser el encuentro de 2 mundos para convertirse en un trabajo conjunto. Ella perseguía su curso de música mientras seguía en el diner. Él empujaba para que la institución bancaria creara protocolos con participación comunitaria. Megan empezó a asistir a clases vespertinas con una mezcla de nervio y fascinación. Una tarde de práctica recordó a Ruth y la imagen de la alcancía se volvió una especie de mapa. Puso allí no solo monedas, sino apuntes de armonía, recibos de clases y la ficha de inscripción. Lo que parecía un depósito errático había acabado siendo la chispa que encendió algo mayor. No solo una relación, sino un puente entre intención ética y vida real. Aún así, la amenaza no desapareció. Marcus intensificó su hostigamiento público y en un momento publicó extractos manipulados que hacían parecer que Daniel había aprobado la iniciativa para beneficiar a un conjunto selecto de clientes con intereses cruzados. La situación llegó a una audiencia preliminar, donde la defensa de Daniel, basada en la documentación que él mismo había hecho pública, tuvo que enfrentarse a la narrativa construida por Marcus. Megan estuvo en la sala, sintiendo que su cuerpo se plegaba como una soga tensa. La prensa buscó una foto, algunos vecinos se acercaron con preguntas. Ella habló con honestidad. Contó que había recibido un depósito y que había sido transparente, que había sentido miedo y que había puesto en manos de la justicia las evidencias de acoso. Su voz no era perfecta, se quebró en unos instantes, pero mantuvo integridad. En el tono de esos días hubo gestos pequeños que la sostuvieron. Barry trayéndole café a la madrugada, la encargada del diner cubriéndole un turno para que pudiera ir a una sesión de asesoría legal, la vecina que le dejó platos calientes en la puerta cuando los nervios no la dejaban cocinar. La comunidad se volvió un tejido de manos. Y en medio del ruido judicial, Daniel tomó una decisión que no había sido fácil. Renunció a la dirección ejecutiva para liderar desde fuera la implementación de nuevas políticas de responsabilidad social del banco. No fue una salida del todo limpia ni escénica. Fue un paso práctico para demostrar que su palabra no solo era un paréntesis en el escándalo, sino un compromiso con la reparación. Mientras tanto, Megan avanzó en sus clases de música y obtuvo una beca completa para un taller de composición gracias a una de las 2 plazas que la iniciativa del banco había financiado de manera transparente y pública. No fue un regalo individualizado, fue un proceso regulado, con cupos, criterios y la supervisión de la comunidad. Aprendió a leer partituras, a traducir emociones en acordes y a sentir que la disciplina que había empleado para ahorrar era la misma que requería practicar. Decidió destinar parte de sus ahorros no a consumos inmediatos, sino a su formación. La alcancía se transformó en un símbolo de su decisión de invertir en sí misma, sin depender de favores ni atajos. La reconciliación entre Megan y Daniel no fue instantánea ni sin reservas. Requirió conversaciones largas sobre límites, poder y cómo reconstruir la dignidad de alguien que estaba en una posición de menor privilegio.
Hablaron sobre consentimiento, sobre la diferencia entre un gesto amable y una iniciativa que instrumentaliza. Él le mostró los correos, le abrió el acceso a las auditorías y permaneció en primera fila cuando Marcus intensificó ataques. Ella exigió que su nombre no se usara para titulares sensacionalistas. Juntos convocaron a vecinos y a representantes comunitarios para diseñar un comité consultivo que supervisara cualquier piloto futuro. La culminación del conflicto llegó en una audiencia pública, donde la evidencia, las firmas, las marcas de tiempo y la investigación independiente desbarató la manipulación de Marcus. Se demostró que la orden de pausa en la campaña había sido emitida antes de que la ejecución total se llevara a cabo, que los depósitos fueron anulados conforme a procedimiento en los casos que correspondía, y que las acciones de Marcus habían incluido alteraciones a documentos para crear una narrativa de daño. Legalmente, Marcus enfrentó cargos por falsificación de documentos y por acoso digital. La comunidad, aunque golpeada por la polémica, se sintió algo reparada al ver que la verdad había sido puesta en evidencia y que las instituciones asumían responsabilidad. Megan, en el cierre de ese capítulo, fue invitada a hablar en un foro comunitario. Se paró frente a vecinos y cámaras no para pedir compasión, sino para ofrecer una lección dura aprendida. La dignidad no se pide, se exige, y la disciplina, esa que se traduce en monedas ahorradas y horas de práctica, es una forma de poder. Dijo en voz baja, y luego en tono firme: no quiero que mi vida sea objeto de titulares, quiero que lo que nos pasó sirva para que otros no pasen por lo mismo. Sus palabras tuvieron la humildad de quien ha sufrido y la claridad de quien no quiere repetir errores. Con el tiempo, la rutina se reinstaló con cambios. Daniel dejó de aparecer en el diner como anónimo cliente. Su papel era público ahora y trabajaba en la reforma dentro de otras estructuras. Megan siguió sirviendo mesas, pero con clases de composición en las noches y una agenda que poco a poco la llevaba a tocar en cafés con menor ruido que el del diner. Los zapatos remendados fueron reemplazados por un par que compró con sus primeras ganancias de un concierto pequeño. No significaron vanidad, sino una medida de cuidado consigo misma. Y la alcancía, siempre presente, ahora recogía no solo monedas, sino agendas, materiales, propinas destinadas a proyectos concretos. La ciudad no se transformó de la noche a la mañana, y tampoco lo hicieron las heridas. Pero la historia de la mesera con talento musical que llamó al banco terminó convirtiéndose en algo más que un titular escandaloso. Fue un testimonio de integridad, de cómo la verdad y la documentación pueden desactivar manipulación, y de cómo la reciprocidad puede construirse cuando quien tiene poder elige la transparencia. Marcus fue detenido, y su narrativa quedó desarticulada por la evidencia. El banco tuvo que someterse a auditorías y abrir sus políticas. Daniel, lejos de ser un héroe perfecto, mostró que el arrepentimiento exige trabajo y que la ética se demuestra con acciones. Una tarde, Megan subió al escenario en un pequeño café independiente. Estaba nerviosa, pero la mano que afianzó su guitarra era firme. Miró el público, algunos vecinos, Barry en primera fila, una cámara que había venido a cubrir un segmento sobre historias de barrio, y en la última mesa, Daniel con un gesto que no buscaba aplausos sino apoyo. Cuando las primeras notas salieron, la sala pareció contener el aliento. No hubo ostentación, solo la simpleza de una voz que había aprendido no a complacer, sino a decir verdad. La canción habló de ahorrar, de las enseñanzas de Ruth, del peso de los números en una pantalla y del calor de un café en manos amigas. Al final, el aplauso fue sincero, y las vidas siguieron, con la marca indeleble de lo que habían enfrentado. Había además consecuencias prácticas. Megan comenzó a dar talleres en el centro comunitario sobre finanzas básicas y seguridad digital. Daniel patrocinó un fondo para becas musicales gestionado por el comité comunitario. El diner recibió una placa conmemorativa escrita por Ruth en broma: "Aquí se sirve honestidad". Nada borraba la presión vivida, pero la reparación fue real y costosa en trabajo, tiempo y límites claros. Y en el corazón de todo, la melodía que había cruzado una llamada quedó como testigo de que, a veces, la vida ofrece encuentros improbables que cambian el rumbo cuando la gente decide actuar con responsabilidad.
La noche en que todo empezó, con el teléfono en la mano y los $64 en la pantalla, Megan nunca imaginó que una llamada la pondría en el ojo de una tormenta pública. Tampoco pensó que su voz, la misma que cantaba para calmar la noche, sería la nota que alguien escucharía y no olvidaría. Pero la ciudad aprende, despacio, y la gente que estaba en las mesas del diner aprendió a mirar con menos prisa y más cuidado. Megan guardó su guitarra al regresar a casa, se sentó junto a la alcancía y dejó caer una moneda. No era un cierre triunfal, sino un paso cotidiano, el gesto de quien sabe que la siguiente melodía requiere práctica y que la disciplina hace posible el futuro. Quedó claro, al final, que la honestidad de una mesera y la disposición a cambiar de un ejecutivo no eran pruebas de romance idealizado ni milagros instantáneos. Eran decisiones concretas que, juntas, pudieron transformar una crisis en una posibilidad. Y en esa transformación, los zapatos nuevos, las clases y la tutela comunitaria fueron más que símbolos, fueron evidencia de que el progreso es una suma de actos pequeños, constantes y éticos. Megan cerró la alcancía con un gesto que no era de triunfo, sino de reconocimiento. La jornada no terminaba con una canción bien cantada, sino con la suma de esos gestos pequeños que alimentaban el rumbo. Afuera, la ciudad seguía con sus luces y su tráfico cansado. Adentro, en la modesta pieza que alquilaba cerca del diner, el silencio le daba tiempo para escuchar las cuerdas resonar en su cuerpo. Afinó la guitarra otra vez, lentamente, como quien repasa una lección que no admite atajos. A la mañana siguiente, el centro comunitario abrió sus puertas con más gente de lo habitual. Ruth había pegado carteles donde antes ponían anuncios de clases de pintura. Taller de finanzas básicas y seguridad digital, por Megan. El comité había decidido que, si la pregunta era cómo evitar que una voz fuera explotada o un error administrativo se repitiera, la respuesta debía ser comunitaria: información, acceso y redes de apoyo. Barry repartía cafés y recogía donaciones en una caja etiquetada de manera burlona por Ruth: Fondo para futuras guitarras y emergencias de almuerzo. Los alumnos: una madre joven llamada Carla que quería aprender a ahorrar para la guardería. Luis, un adolescente que tocaba el bajo y quería entender cómo cobrar por sus presentaciones sin perder la mitad en comisiones. Una señora mayor llamada Inés que no entendía la palabra contraseña, pero sabía lo que era perder un billete en la mesa. Megan enseñó sin pompa ni palabra complicada. Usó ejemplos reales, la hoja de cálculo que Angela, la tesorera del comité, había preparado, las prácticas para revisar estados de cuenta, la explicación simple sobre qué pedir cuando un banco te llama y cómo pedir que envíen la documentación por escrito. Muchas cosas vinieron del susto, otras de la experiencia de Ruth en Secretaría Municipal, y de unas pocas horas que Daniel pasó compartiendo procedimientos que había aprendido en su nueva oficina, donde lo convertían en ejemplo, no por gloria, sino por necesidad. Daniel estuvo presente algunas veces. No le gustaba hablar en público, todavía evitaba el centro del escenario, y su discreción no buscaba redención ante la cámara, sino coherencia ante la gente que había lastimado. Al principio, algunos lo miraron con desconfianza. Había quienes pensaban que él quería lavar su imagen y quienes creían que el arrepentimiento debía medirse por pruebas, no por palabras. Daniel aceptó las reglas: trabajar con el comité, someterse a supervisión y no intervenir en decisiones administrativas sobre el fondo que patrocinaba. Le costó. Hubo días en que la memoria de su comportamiento anterior lo torturaba y, en compensación, puso más horas en tareas que nadie veía, revisando reglamentos y proponiendo cambios en las políticas de transparencia del banco. Una tarde en el taller, Luis contó cómo un promotor le había ofrecido pagarle un poco más adelante por tocar en un bar. Megan se inclinó sobre la guitarra y dijo, con la ternura de quien ha aprendido a dar herramientas, que la música también era trabajo y que el trabajo merece contrato. Siguió con ejercicios: cómo redactar un recibo sencillo, cómo acordar un lugar de pago y la realidad cruda de decir no cuando algo no parecía justo. Carla escuchó con atención. Cuando salió, llevó una hoja doblada con números y preguntas. Después, la noche siguiente apareció en el diner con una lista de gastos y una sonrisa que, por primera vez desde que había nacido su hijo, parecía no depender de milagros. El banco cambió sus protocolos.
Era un proceso lento y técnico, lleno de reuniones con abogados y con la prensa insistente que miraba cada giro como si buscara un escándalo nuevo. Marcus, en prisión, ya no tenía el poder de manipular balances, pero el daño que había hecho obligó a la entidad a mostrar resultados. Hubo auditorías que resultaron en la remoción de varios responsables y en la creación de una ventanilla de ayuda para clientes vulnerables. Algunas concesiones fueron reales, otras parecieron maquillajes institucionales. La comunidad lo sabía, las políticas podían leerse en papel, pero su efectividad se probaba en la vida diaria de la gente. En el diner, la placa que Ruth había propuesto colgaba junto al menú del día, una pieza de metal pulido donde, con la ironía de quien ha sobrevivido a muchas cosas, se leía «Aquí se sirve honestidad». Los clientes la leían y por un segundo recordaban aquello de que la confianza también se cultiva. Megan siguió sirviendo mesas, pero ahora con una atención diferente. Una sonrisa sí, pero también un oído que valía más que cualquier propina. Barry se encargaba de que el café no se enfriara en la bandeja y aprendió a modular su curiosidad. Había preguntas que se formaban pero no se hacían en voz alta. El comité organizó un pequeño festival para recaudar fondos para las becas musicales. La idea era simple, la música que había servido para denunciar y sanar debía ser también semilla. Megan aceptó organizar la noche. No quería ser el centro de un homenaje. Quería que los alumnos que habían aprendido en sus talleres tuvieran un micrófono. Daniel ofreció un patrocinio modesto, dinero y logística, y la comunidad trazó la línea. No habría discursos de perdón para figuras públicas ni gestos que confundieran reparación con celebración de una sola persona. Fue una decisión difícil, pero clara. El foco debía estar en quienes necesitaban oportunidades. La noche del festival, el café donde normalmente tocaba se llenó hasta la puerta. Entre las mesas había caras nuevas, funcionarios que habían sido reubicados, vecinos que iban a escuchar a sus hijos y algunos periodistas que intuían que la historia ya no era solo la anécdota de una llamada. Megan subió al escenario con una serenidad que compensaba sus nervios. Cada canción era un relato, desde temas que hablaban de ahorrar el primer dólar hasta los que narraban la vulnerabilidad de entregar la propia voz a sistemas que no siempre protegían. Tocó con fuerza y ternura. Cuando bajó, los aplausos no buscaron héroes, buscaron sentirse representados. Sin embargo, la calma acumulada era frágil. A la mañana siguiente del festival, apareció una nota anónima en el buzón del comité. Hay más cuentas sin transparentar. Revisen la caja chica del tercer trimestre. La firma era inexistente, el papel áspero. No era una acusación directa contra Marcus ni contra Daniel, era una enseñanza. Si la comunidad quería cambiar estructuras, debía dejar de mirar solo lo visible. Ruth frunció el ceño, y no por la sorpresa, sino por la posibilidad humana de que las malas prácticas sean hábitos, no solo faltas aisladas. Daniel leyó la nota en silencio, y por primera vez en semanas sintió que su trabajo no sería lineal. Había tareas limpias y procesos incómodos. El comité convocó una sesión extraordinaria. No había auditores profesionales aún, lo que había era gente con voluntad, algunos con experiencia administrativa y otros con ojos que habían estado atentos a las cuentas de su barrio durante décadas. Angela, la tesorera, propuso empezar por lo más simple, cuadrar la caja chica y revisar facturas. Si nos equivocamos en lo pequeño, dijo, no podremos exigir transparencia en lo grande. Esa tarde volvieron a la aritmética común, facturas, sellos, fechas. Encontraron errores menores, recibos extraviados, comprobantes mal numerados y un puñado de irregularidades que exigían investigación más seria. No había pruebas de un plan de corrupción mayor, pero la nota anónima ya había cumplido su papel. Había activado el cuidado colectivo. Mientras tanto, la vida personal de Megan tenía sus propias vibraciones. Su madre la llamaba con menos preocupación y más orgullo. Las visitas al diner se hicieron rituales de la tarde. Margaret, su madre, traía un poco de sopa y un sinfín de consejos domesticados. Hubo también citas con la realidad emocional. Megan notó que su corazón respondía a la cercanía de Daniel de una manera que la sorprendía y la asustaba. No porque quisiera un romance rápido, sino porque la intimidad con quien había causado daño se parecía a una cuerda tensa entre perdón y desconfianza. Conversaron largas horas después de las reuniones del comité.
Daniel no pedía perdón en frases decorativas, escuchaba, tomaba notas, proponía acciones y aceptaba que algunas puertas permanecerían cerradas por un tiempo. Megan le exigía límites y él los respetó. No buscaba gestos para recuperar reputación, sino pasos para merecerla de nuevo. En el diner, a veces se reunían para tocar. No eran conciertos ni ensayos formales, eran tardes donde la música era remedio y disciplina. Daniel aplaudía desde la espera de la cocina, no intervenía. Barry, en cambio, aprendía acordes básicos y podía acompañar con un cajón rústico. La comunidad respira en esos momentos, como aquel que se toma un descanso para reparar los tejidos. Pero la nota anónima no se quedó en papel. Una noche, alguien intentó abrir la caja de donaciones del festival y forzó la cerradura. No se llevaron nada de valor extremo, unos billetes sueltos, pero el gesto fue simbólico, un recordatorio de que los actos de desconfianza podían tomar formas materiales. La noticia corrió rápido. Hubo enojo y decisiones, instalar un cofre más seguro, nombrar a 2 personas para custodiar la recaudación, cambiar el protocolo y, sobre todo, la sensación de que mantener la integridad exige vigilancia y humildad. El escándalo inicial había demostrado algo importante. La verdad puede exponerse. Lo que seguía era más sutil, construir sistemas para que la verdad no dependa de una sola voz. Megan lo entendió en carne propia cuando una de sus alumnas, Inés, se le acercó con un sobre. Dentro había notas y la carta de un viejo acreedor que amenazaba con cortar la luz si no se pagaba la deuda. El gesto no pedía limosna, pedía consejo práctico. Megan, con la mano todavía oliendo a café, ayudó a Inés a redactar una petición para el proveedor, acompañó a Ángela a revisar su presupuesto, y semanas después la luz permaneció encendida gracias a un arreglo de pagos escalonados. Fueron soluciones de baja poesía y alta dignidad. Los días pasaron y la gente del barrio empezó a usar frases nuevas: revisar, guardar recibo, pedir comprobante. Eran palabras pequeñas que sin glamour representaban un cambio cultural. El fondo de becas empezó a recibir postulaciones discretas, chicos que querían estudiar música y adultos que buscaban reinvertir en talleres. Daniel vigiló que las reglas fueran claras y que nadie con influencia decidiera por encima del comité. Esa decisión no fue popular con todos. Para algunos patrocinadores, el control comunitario parecía freno a la eficiencia. Para la mayoría, significaba garantía. Un mes después de la nota anónima, durante una sesión nocturna para cuadrar cuentas, el comité recibió una invitación inesperada. Un periodista que había seguido la historia quería hacer una crónica más profunda, no sensacionalista, sobre la transformación del barrio y el rol que la música había tenido en la conciencia colectiva. Algunos miembros temieron una nueva exposición. Otros, como Ruth, vieron la oportunidad de enseñar lo que habían aprendido. La entrevista no era simple, buscaba no solo nombres ni escándalos, sino las rutinas que habían llevado a un grupo de personas a reescribir reglas informales. Megan aceptó participar. No quería hablar de su teléfono con $64, ni de la llamada que provocó la tormenta. Quería hablar de lo aprendido y de lo que quedaba por hacer. El periodista tomó notas, registró diálogos y al terminar propuso una nota que mostraría el proceso y no solo el clímax. Las historias de arreglo son más útiles que las de tragedia, dijo con la claridad de quien había decidido no buscar el escándalo fácil. La crónica salió semanas después. Traía fotos sinceras, Ruth sonriendo con la placa, Barry sirviendo un café, Megan con su guitarra en la mano y algunos pibes leyendo números en una hoja. Tuvo repercusión local. Llegaron comidas donadas para la escuela de música, llegaron preguntas de otras comunidades, llegaron, también, algunas cartas incrédulas que dudaban de la magnitud del cambio. La balanza del juicio público seguía en movimiento. Por cada gesto de apoyo, había una mente que esperaba pruebas adicionales. Una mañana, mientras ordenaba la guitarra en su fundita, Megan recibió un mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido. Hay algo en los archivos del banco que nadie está viendo. Si quieren, puedo ayudar. No había firma. El mensaje activó una mezcla de cautela y responsabilidad. Daniel, cuando se enteró, sugirió prudencia.
La investigación debía seguir canales formales, no vigilantes ni acciones que pusieran a la comunidad en riesgo. Si es verdad, dijo, lo correcto es pedir ayuda profesional y documentarlo bien. Ruth remachó el punto, no vamos a ser héroes anónimos ni detectives amateurs. Decidieron convocar a un auditor externo pro bono y a una abogada amiga de Angela que había trabajado casos similares en barrios vecinos. La investigación, lenta y técnica, empezó con permisos y acuerdos de confidencialidad. No era asunto de titulares, era asunto de comprobar si la anécdota de la nota anónima era punta de un iceberg o un sobresalto aislado. Mientras tanto, la vida siguió. Los talleres continuaron, las clases de composición de Megan se llenaron, y los alumnos pequeños practicaban acordes con la seriedad de quienes construyen un futuro. Aquel periodo enseñó una lección dura. La defensa de la integridad no es solo limpiar el desorden visible, sino establecer hábitos que eviten su reproducción. Y la música, esa vieja compañera que había llevado a Megan de mesa en mesa a escenario, seguía siendo instrumento de reparación, pero también de constancia. Una tarde, cuando la lluvia golpeaba las ventanas y el dinero olía a pan recién hecho, Megan se quedó mirando una foto enmarcada. Era de la primera noche en la que había subido al pequeño café, tras el escándalo. En la imagen se veía su guitarra, sus dedos, la mesa con la cámara al fondo y en la esquina un trozo de papel en el que alguien había escrito «No te rindas». No era un mandamiento pretencioso, era el recordatorio de que la perseverancia y el arte podían sostener una comunidad que decidía cuidarse. Y en el silencio que siguió, su mano buscó las cuerdas otra vez. Esta vez, no para denunciar ni para aparecer en la crónica, sino para recordar que la música, como la honestidad, se practica todos los días. La lluvia cesó al mediodía, y el barrio fue limpiándose con un brillo húmedo que hacía resbalar la luz sobre las fachadas. En la sala donde el comité se reunía, las sillas dispuestas en semicírculo aguardaban a quienes habían decidido no dejar que la historia se convirtiera en escándalo ni en indiferencia. Ruth llegó temprano con una carpeta y 2 termos. Barry trajo facturas antiguas que había guardado por costumbre. Daniel cruzó la puerta con la seriedad de quien sabe que la prudencia exige paciencia. Megan entró con la funda de la guitarra al hombro, como si llevar el instrumento fuera una forma de recordar aquello por lo que habían peleado. No la fama, sino la posibilidad de seguir haciendo música en un barrio que se cuidaba. El auditor habló claro y lento. Había revisado extractos, deposit slips, recibos escaneados y alguna caja que nunca había sido contabilizada. No encontró malversaciones espectaculares ni cuentas en paraísos lejanos. Encontró agujeros de procedimiento y una costumbre peligrosa. El dinero de eventos y donaciones muchas veces se manejaba en sobres, por confianza, sin comprobantes firmados ni doble firma en las cuentas. En 3 casos puntuales, sumas pequeñas, de esas que no llaman titulares, habían sido retiradas por un antiguo responsable, que según muestran los documentos, las había destinado a gastos personales y luego devuelto parcialmente cuando la casa pasó a nuevas manos. No era un robo de película, dijo la abogada, sino negligencia con vestigios de posible abuso. El auditor recomendó remitir el expediente a una fiscalía si el comité quería buscar sanciones. También propuso, y fue su conclusión más insistente, un paquete de medidas que podría evitar que algo así volviera a ocurrir: cuentas con doble firma, registro de entradas y salidas accesible a la comunidad, un calendario de rendiciones públicas y capacitación financiera para quienes manejaran dinero. Hubo un silencio largo antes de que Ruth hablara. No buscaba ocultar nada ni convertía en lección el dolor ajeno. No queremos castigar sin entender, dijo. Queremos reparar y prevenir. Daniel añadió que la fuerza del barrio no estaba en la mano dura sino en la claridad. Que la misma música que los había reunido fuera también lenguaje de transparencia. Megan escuchó y pensó en la foto con la guitarra y el trozo de papel. No te rindas. La frase ahora pesaba también como una responsabilidad.
Decidieron no ir por la vía de la exposición pública inmediata. Presentaron el informe a las autoridades competentes, avisaron al periodista que había escrito la crónica para que entendiera el contexto, y, sin renunciar al proceso judicial posible, optaron por un camino comunitario. Convocar a la persona señalada, ofrecerle un espacio para explicar, proponer un plan de devolución y, sobre todo, abrir un proceso de restauración que incluyera capacitación. Aquellos que esperaban un escándalo se quedaron desnudamente insatisfechos. Los que habían venido por honestidad reconocieron el riesgo y la fortaleza de no transformar cada falla en linchamiento. Mientras tanto, la escuela de música no dejó de sonar. Llegaron donaciones en instrumentos y partituras. Voluntarios ofrecieron talleres de contabilidad básica. Una vecina mayor donó una vieja caja registradora que ahora estaba en el centro del taller como recordatorio físico de que la transparencia también puede ser creativa. Megan organizó una serie de sesiones sobre composición donde las historias del barrio se convertían en canciones cortas, una sobre el panadero que aprendió a escuchar, otra sobre los chicos que aprendieron a contar, una balada que hablaba de la lluvia y de la cámara en la mesa. En una de esas sesiones, un niño propuso que cada recaudación para un evento tuviera una canción asociada para que la gente recordara por qué había dado y a qué se destinaba el dinero. La idea fue acogida con risas y, al mismo tiempo, con la gravedad de lo sencillo. El día del festival de cierre, una tarde de puertas abiertas para mostrar lo aprendido, el café se llenó hasta los bordes. Había platos donados, mesas con folletos explicando el nuevo reglamento, un pizarrón con el flujo de ingresos y la lista de responsables rotativos. En el escenario pequeño, Megan tocó las primeras notas y la sala se cayó de un modo que no era recogimiento morboso, sino atención compartida. Ruth leyó un breve texto, no para absolver ni acusar, sino para prometer que la comunidad mantendría las puertas abiertas a la verdad. Barry sirvió café, algunos chicos vendían rifas para pagar el mantenimiento del local, y la abogada de Angela estuvo en una mesa respondiendo preguntas sobre cómo leer un recibo. Al final del concierto, frente a la gente que había acompañado la historia desde el principio, destaparon un pequeño letrero que colocaron junto a la foto, donde alguien había escrito «No te rindas». El letrero decía «Aquí se practica la música y la honestidad». Nadie habló de heroísmos. Se escucharon aplausos que parecían más bien un acuerdo tácito. Continuar, desde la sencillez cotidiana, con las prácticas que sostienen una comunidad. Megan afinó por última vez y, antes de tocar, miró a su alrededor. Vio a Daniel conversando con un padre preocupado, a Ruth contando billetes en la mesa con la sonrisa de quien confía en devolverlos a un uso digno, a Barry recogiendo vasos. Las cuerdas vibraron y la canción nació lenta, con notas que se abrían como ventanas. No era la canción de la victoria total, era la canción de quien entiende que la honestidad es un ejercicio continuo, como practicar acordes hasta que duelan las yemas. Cuando la última nota se extinguió, alguien del público susurró, «Seguimos». Megan sonrió y enterró la mano en la funda, no para esconderla, sino para sacar una hoja donde escribió, con la letra temblorosa y sincera, una nueva consigna. «Seguimos y enseñamos». La lluvia volvió a la noche como quien repite una lección que no debe olvidarse. Afuera, las farolas brillaban en los charcos. Adentro, la música seguía siendo ese taller donde, cada día, un puñado de personas aprendía a cuidar lo valioso. Entre notas, papeles y palabras, aprendían a no rendirse.